Es el último tema, el capítulo 3 de diseño de subestación eléctrica. No sé si todos me escuchan. Tengo poco quórum, no hay bronca, no hay problema, perdón. Ya pusimos sus asistencia, perfecto. Bueno. Dentro del problemario, en la página 78, por ahí les puse protección contra sobrecorriente. Ahí viene la selección y les puse un resumen de los conceptos más importantes que yo considero deben de conocer. Déjenme proyectarles, compartir. Aquí está. Entonces, dentro del problemario, en la página 78, viene algunos conceptos de protecciones y conocimientos básicos. Sí. Entonces, aquí hablamos de corriente nominal del equipo. Acuérdense que la corriente nominal del equipo y la corriente de sobrecarga y la corriente de cortocircuito son tres conceptos diferentes. La corriente nominal del equipo se refiere a las características nominales con que va a operar nuestro sistema en condiciones normales. El de sobrecarga es una condición de esfuerzo por encima de su corriente nominal y que no persiste por más de 20 segundos. Y 20 segundos o más ya es una sobrecarga, o sea, que dura más de 20 segundos. Y esto puede causar un deterioramiento o un daño a mi instalación eléctrica. En cuanto a la corriente de cortocircuito, es el valor de la corriente de falla simétrica a tensión nominal. Es un punto de instalación eléctrica donde la Z0 es un tiempo muy rápido a partir de 0.1 segundos. O sea, es la corriente máxima que se debe presentar cuando tenemos una impedancia que tiende a ser cero. ¿Sí? Es una falla crítica. Es una condición que si no se detiene rápidamente va a causar o un incendio o un daño total a mi instalación. ¿Sí? Es lo que debemos evitar a toda costa. Aún todavía una sobrecarga es una condición tolerable que puede soportar mi equipo. De hecho, en los diseños, cuando vimos transformadores, vimos la curva de vida del transformador, pudimos ver visto que esta curva se tolera y nomás le quita vida útil a mi instalación. Luego, por ahí, otro concepto básico que me interesó ponerle es el servicio continuo. Hay dos conceptos básicos que se consideran en servicio de corriente eléctrica: la carga continua y la carga no continua. ¿Qué significa? Cuando yo tengo un diseño de una instalación, esos conceptos son básicos y es bien importante para la coordinación de mis protecciones y más de sobrecorriente. Cuando hablamos de carga continua, es una carga que va a durar más de 3 horas en un día. O sea, media hora en la mañana, media hora en la tarde, 1 hora en la noche y otra hora por ahí, realmente. Entonces, esas 3 horas en un solo día ya se considera una carga continua. Entonces, cambia mi configuración de mis protecciones. ¿Sí? Entonces, es bien importante que es una carga de 3 horas o más. Falla a tierra, cualquier conductor, por ejemplo, un microondas es una carga continua. ¿Trabaja más de 3 horas al día? Depende. Si es una casa, pues no. Pero si es un negocio, sí. O si vienen en mi casa y están con mis huercos, pues ya saben que mis huercos todo el día, palomitas, nachos, sopa instantánea Nisi, etcétera. Ahí ese comercial, ¿verdad? O de cualquier otro tipo de productos que calientan, salchichas, la carne, hot dogs, etcétera. Entonces, ahí ya sería una carga continua, ¿sí? Si es mi casa, ¿verdad? Una casa normal no, pero en mi casa sí.
En las fallas a tierra, cualquier conductor de una fase a dos fases en conductor envolvente metálico puede causar una falla a tierra, y son las típicas. Hablamos de falla a tierra, de interruptor de circuitos por falla a tierra, protección contra choques eléctricos de personas con equipo eléctrico, instalado en lugares húmedos, mojados o de difícil acceso. O sea, no debe de estar, o sea, esa protección es para evitar electrocuciones, evitar incendios. Les digo, cuando me tocó hacer verificaciones en instalaciones, locales comerciales, principalmente de restaurantes, está obligado a tener este tipo de protección. Y más si tiene contactos en el suelo. ¿Por qué? Es más barato poner esa protección que pagar la indemnización de un cliente accidentado. ¿Sí? Aparte que evita incendios. Si todas las instalaciones cumplieran con esto, habría menos incendios. Bueno, protección de falla a tierra, corrientes de interrupción. Hablamos de la capacidad interruptiva de protección a tensión nominal que resiste el esfuerzo termodinámico y las corrientes de cortocircuito, sin llegar a fracturar o explotar. Acuérdense que vimos un video donde explotaba mi protección. Cuando mi corriente de cortocircuito o mi equipo no está diseñado para esa corriente de cortocircuito, explota. Ajuste máximo de ampere en el marco. Eso se refiere cuando por medio de extintores externos ajustar el valor de la corriente de disparo de tiempo largo. La curva de tiempo corriente, hablamos de la curva de disparo, tiempo corriente, en base a una serie de continuas de coordenadas de corriente tiempo. O sea, yo tengo mi curva y quiero más o menos a qué tiempo va a parar. Obviamente depende, si es más corriente, va a cumplir con una curva característica de protección. Entonces, dentro de los requisitos normativos, es el ajuste máximo de protecciones en baja tensión en conductores. Los artículos que más son de interés, para mí son más importantes, es el conductor, que es el artículo 240-4, que la corriente de ampacidad debe ser igual o menor al 100% de la ampacidad. En cuanto al servicio continuo, ese es para cargas no continuas, el 100%. Para cargas continuas, o sea, de 3 horas o más, la protección se puede llegar o se puede seleccionar al 125% de la corriente nominal. O sea, si trabaja al 100%, debe operar al 125%, de acuerdo al artículo 210-20A o 215-3. En cuanto a los motores de sobrecarga, el artículo que habla sobre esto es el artículo 430-32. Varía, pero en lo general sería que no sobrepase el 115% de la corriente nominal. ¿Sí? En cuanto a motores con cortocircuito, aquí hablamos que debe ser mayor el ajuste o igual a 250%, de acuerdo al artículo 430-52. Entonces, cuando hablamos de motores, todo el capítulo 430 habla sobre motores. El 450 habla sobre transformadores. Para los ajustes de transformadores hay que entrar al artículo 450-3, inciso B, donde habla que cuando mínimo el ajuste debe ser el 125%, ¿sí?, de la corriente nominal. Obvio, me dicen, oye Inge, es que algunos me dejan 250. Sí, me dejan 250, en coordinación con la protección de baja tensión del 125%. Máximo. Se supone que ahí podemos estar variando. En cuanto a capacitores, esto está en el artículo 460-8, inciso B, que debe ser menor o igual al 135% de la corriente nominal. En cuanto a generadores, está en el artículo 445-12, inciso B, que debe ser menor o igual al 115% de la corriente nominal. En cuanto a motocompresores, aquí ya hablamos solamente de motores, hablamos de una combinación con el compresor. Entonces, ese está en el artículo 440-22, inciso A, donde debe ser la corriente menor al 175% de la corriente nominal. En cuanto a falla tierra de cometidas, esto está en el artículo 230-95, inciso A, en conductores 215-10
Y en cuanto a equipo, el 240 y un 13, protegidos con un interruptor cuando hablamos de falla arriba de 1000 amperes, ¿sí? Entonces, y cuando hablamos de 480 volts, 3 fases, 4 hilos, menores a 1200 amperes, ¿sí? En esos artículos. En cuanto a la protección de personas contra falla tierra, de la que practicamos acá arriba, es el artículo 210-8. Entonces, este es bien importante porque este va a evitar incendios y va a evitar accidentes personales, ¿sí? Es el que aquí te mencionamos de interruptores de falla tierra. ¿Sí? Es el punto 6, este de aquí. Este punto 6, hablamos de interruptores contra falla tierra. Este es un resumen de lo que para mí es más importante. Del artículo 4, 241.6, habla sobre capacidades estandarizadas. Entonces, aquí ya encontramos de 15, 16, 20. No voy a encontrar de 17, no voy a encontrar de 20. Entonces, tengo que ajustarme a lo que se maneja en el mercado. Sí puedo conseguirlo fuera de esto, sí lo puedo conseguir. Está fuera de norma. ¿Por qué está fuera de norma? Porque es más caro. Y tampoco es hacer una instalación demasiado caro para ciertos ajustes. Con estos parámetros son más que suficientes. Entre los estándares también se encuentra del 1, 3, 6, 10 y 601. ¿Sí? Los fusiles de cuero tipo T, tipo K, etc. En cuanto a la definición, se acaba a las 7:15, ¿verdad? En cuanto a la definición, en cuanto al diseño, básicamente es muy parecido a lo que hemos estado manejando. Si nosotros hablamos de la capacidad de mi instalación, yo les propongo una carga de 5 kilowatts de un factor de potencia de 1, 2 toneladas de refrigeración, que en base a lo que hemos platicado, hay que convertirlo a kilowatts tonelada, con un factor de potencia de 0.86, una carga de 40 HPs de 0.9 de factor de potencia y una eficiencia de 0.9. Estos son datos de placas. Estos se los tienen que dar quien se los va a hacer el problema o el diseño, ¿sí? Aquí hablo de factor de carga de 1. Hablamos que una tonelada de refrigeración es igual a la potencia en kilowatts entre 3.5168. ¿Sí? Esto es lo tradicional. Si es en diseño y selección de conductor, esto es lo que yo más recomiendo. Sin embargo, si se acuerdan, hablábamos de la página 79, hablábamos del SER. Entonces, esto va a variar en base a la eficiencia del clima, ¿sí? Aquí debe estar. Aquí está. Capítulo 2, no sé, capítulo 3 entonces. Hablamos de SER. Control V. Control F. Aquí está. Hablamos de la eficiencia. Yo platico o pedíamos 3.516 que es el watts para una tonelada, para 12.000 BTUs, equivalencia. Pero, sin embargo, el consumo en kilowatts va a depender de los BTUs entre el SER. El 3.41 es el tradicional, por eso manejamos esto. Pero si se acuerdan, varía en base a la eficiencia del clima. Si la eficiencia es más alta, los kilowatts es menores, entonces el consumo en kilowatts es mucho menor. ¿Sí? Entonces, esto va a variar en base al consumo que nosotros tengamos. Ok, vamos a poner una 78. Estábamos. Entonces, estos kilowatts pueden variar, estas toneladas pueden variar en base a lo que nosotros seleccionamos. Yo seleccioné 3.51. Eso ya es criterio del diseño. Si se van muy arriba, hay gente que dice, es que una tonelada para mí, me dijo un maestro, que son 1200 kilowatts. Es válido. Es que a mí me dijeron que es 2100 watts. Es válido.
Es que me dijeron que son 600 watts. ¿Es válido? ¿De qué es válido? En base a la eficiencia del ser. O sea, ¿qué tan eficiente es? Es el consumo que vas a tener. Por ejemplo, si es un ser 10, es 1200. Es válido. No, es que el mío es ser 24, va a consumir 500 watts. No es que el mío es ser 30, se voy a consumir 400 watts. O sea, por eso les digo, es válido. O sea, todo eso es válido en base al diseño que seleccionen, ¿verdad? Bueno, aquí 5 kilowatts, eficiencia de un factor de potencia de 1, me da 5 kilowatts. Aquí hablamos de la carga de 2 toneladas, multiplicado por 3.51 kilowatts, por lo que ya platicamos hace unos segundos, entre la eficiencia de 0.86, me da 8.2 kilowatts. El de 40 HPs, es por 0.746 kilowatts por HPs, entonces elimino HPs por HPs. La eficiencia, el factor de potencia, 0.9, lo divido entre esto y me da 36.8 kilowatts. Hablamos que los kVA del transformador es igual a 1 entre 0.8. ¿Sí? Esto es debido a la norma que se va a utilizar. Ya hemos platicado que la norma mexicana, la eficiencia empieza a partir del 80%. ¿Sí? Por el factor de carga, la carga instalada y los kilowatts de futuras. En este caso, hablamos de 1.8, es 1.25, que manejan libros mexicanos. En los libros americanos es 2, porque allá es 0.5. ¿Por qué? Porque allá manejan otra norma, de lo que ya hemos platicado en las clases pasadas. El factor de carga, en este caso le puse 1, puede variar en base a lo que se considere. La carga instalada, ya hablamos de 5 kilowatts, hablamos de 8.2, que está aquí, hablamos de 3.6, que es este de aquí, y hablamos de una futura de 5 kilowatts. Sumo todo esto y me da una capacidad. Esta capacidad nos vamos a tomamos el método superior, ¿de dónde? De la tabulación que hablamos de esta tablita que viene aquí. Pues aquí vamos a encontrar varias opciones de monofásicos y trifásicos. Yo en lo personal no recomiendo los monofásicos porque regresamos la energía por la Tierra y eso puede causar un daño. Yo recomiendo trifásicos o de 2 fases, pero de una sola fase, una sola boquilla, no. Sí. 79. Entonces ya seleccionamos 75, que es el método superior, el factor de demanda, el factor de carga, que es de demanda máxima conectada entre la carga instalada, y me da pues 1. Para seleccionar la corriente del conductor, sacamos los kVA del transformador entre el D3, entre el voltaje, y esto me da la corriente que se va a manejar, que en este caso son 3.28 amperes. La corriente para el conductor trifásico con 3 amperes, el mínimo conductor que yo recomiendo para los diseños es de un 0 de aluminio, en este caso AAC. ¿Por qué no manejo un calibre 6? ¿Por qué no manejo un calibre 8? Porque cuando venga el viento o una rama, un globo, me lo va a tumbar y va a causar un accidente mortal. Entonces, por esa circunstancia, el conductor que yo en lo personal recomiendo, el más pequeño, es el 1.0 de aluminio, no menos. En el lado del secundario hablamos de 75 kVA, a raíz de 3, me da entre 220, me da una corriente de 197 amperes. ¿Sí? Ahorita vamos a entrar ya a seleccionar las protecciones del lado de alta y lado de baja. Ahorita lo que estamos seleccionando es el conductor y la corriente. ¿Dudas hasta aquí? ¿Alguien se quedó con duda? ¿Comentarios? Si no hay duda, comentarios, el miércoles seguimos con el tema y con toda confianza ya saben que estamos aquí para servir.